Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Brisa Colibrí y les doy la bienvenida a mi cocina. El día de hoy voy a compartirles cómo preparo la tapioca. Este es un postre que me encanta porque fíjense, es económico, fácil de hacer y delicioso. La textura de la tapioca es muy agradable, son como bolitas de gelatina, además de que están entre esta especie de pudín de vainilla. Si es que quieren saber cómo la preparo, los invito a que se queden conmigo y manos a las cazuelas. Bien poquitos ingredientes vamos a utilizar: canela, azúcar, huevo, leche, una pizca de sal, vainilla y pasas, que olvidé poner aquí, y la tapioca, por supuesto. Esta está hecha de fécula de yuca, que tiene su origen en el continente americano. Aquí en México, la tapioca dulce con leche es un postre de antaño que cocinaban algunas abuelitas. Últimamente ha tomado popularidad de nuevo y pues vamos a aprovecharla porque es deliciosa. A continuación voy a dejarles la lista completa de ingredientes para preparar 2 tazas de tapioca que rinde bien porque crece y suelta almidón. Si ustedes buscan en internet hay diferentes formas de prepararla. Yo les voy a mostrar la que me gusta más a mí. Primero, ponemos a remojar la tapioca en agua fría por solo 15 minutos. Pronto van a notar que empiezan a hincharse. De hecho, yo por concentrarme más en la grabada me despisté con este detalle y casi se me desborda, así que mejor la voy a pasar a un contenedor amplio y con más agua. Pasados los 15 minutos habrán crecido y si la tocan, la sentirán muy frágil, como si las bolitas se fueran a desbaratar, pero no se preocupen porque son muy resistentes. Lo que pasa es que están soltando su almidón. A continuación, drenamos el agua, que nos puede servir para regar plantas o otra cosa. Y ahora, para cocer la tapioca, la ponemos en una olla con 2 litros de agua. Ahora no le vamos a poner azúcar ni canela, solo agua y llevamos al fuego. Si el atole es delicado para que se pegue, híjole, tomen en cuenta que esto es el doble. El almidón que desprende se puede pegar al fondo y después es bien difícil quitarlo, además de que se nos malogra nuestro postre, ¿verdad? Pero no se preocupen, todo va a ir bien mientras estemos cuidando nuestra olla y mezclando, raspando el fondo de cuando en cuando. Vamos a cocinar por 15 minutos y en el momento en el que vean que quiere empezar a hervir, hay que bajar la flama a lo mínimo. Esto no debe estar hirviendo e hirviendo, se cuece bajito. Recuerden, no hay que dejar de mezclar. Pronto se van a dar cuenta de que se espesa mucho. Las bolitas se irán haciendo transparentes y ustedes quizá tengan la sensación de que se les van a romper, pero no se preocupen, es normal, van por buen camino. Bien, a los 15 minutos apagamos el fuego. Es preciso que queden así, con el centro de color sólido, o sea, aún crudo, porque todavía falta terminar de cocerlas con leche. Si se deja más tiempo, se sobrecuecen y ahí sí que corremos el riesgo de que se desbaraten. Vean qué bonito, son como perlitas de cristal. A continuación vamos a colar, aún calientes y con mucho cuidado para no quemarnos. No nos vamos a deshacer de todo el gel, pero sí queremos quitarle la mitad. Y aquí la verdad es que no hay necesidad de medir, lo podemos hacer al tanteo, así lo hago yo siempre. A continuación regresamos la tapioca a la olla con parte de su gel y ahora sí, agregamos 1 litro de leche, una taza de azúcar y una rajita de canela junto con una pizca de sal. Mezclamos muy bien para disolver el azúcar y llevamos a la estufa. Y otra vez se me estaba olvidando la vainilla, que es bien importante en esta receta. Lleva 2 cucharaditas. En cuanto la leche esté tibiecita, sacamos un poco con un cucharón porque vamos a temperar las yemas de huevo. Y voy a adelantarme a su pregunta. No,
no sabe a huevo y tampoco les recomendaría omitirlo porque tiene una función en específico que es dar cremosidad, vuelve el postre más untuoso y sedoso, así que no tengan miedo de usar estas dos yemitas. Las batimos y las agregamos a la leche, moviendo rápidamente para integrar. Y luego las llevamos a la olla donde moveremos también rápidamente. Esto se hace para que se disuelvan bien, de lo contrario se cuajarían y quedarían trozos de huevo y eso sí que no sería agradable. Como ingrediente opcional se pueden agregar unas gotitas de colorante. Yo uso el tono amarillo huevo en gel. Me gusta mucho este color en este postre. Y bueno, pues se repite el proceso de hace rato. Hay que cocinar por otros 15 minutos. Igual, en cuanto empiece a querer hervir, vamos a bajar el fuego a lo mínimo y nos mantendremos mezclando y mezclando para que no se pegue. Si les gustan las pasas, como acá en mi casa, que a mis hijos les encantan, pueden agregar una taza. Listo, ya pasaron los 15 minutos. Les cuento, se va a sentir líquido aún, pero como si quisiera empezar a cuajar. Y las bolitas de tapioca van a estar muy suavecitas y sin casi textura. Todo esto es normal porque está muy caliente. Conforme se vaya enfriando, se irá espesando y las bolitas irán adquiriendo la cualidad que más nos gusta de ellas, que es que parezcan como gomitas, como gelatina. Así que sí, hay que dejar enfriar. Y les cuento, si en este punto caliente estuviera espeso, al momento de enfriarse se volvería apelmazado y seco, así que mejor hay que buscar que quede así. Miren, así es como luce cuando está a temperatura ambiente. Fíjense que la tapioca en sí no tiene sabor, pero absorbe con lo que está preparado. También olvidé decirles que cuando le apagué el fuego la última vez, la tapioca aún tenía un puntito blanco en el centro que desapareció al reposar mientras se enfriaba, o sea que terminó de cocerse por completo. A mí este postre así me gusta al tiempo, pero si a ustedes se les antoja frío, pueden guardarlo en el refrigerador y tomará este aspecto, que también se ve muy suculento, la verdad. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Espero que preparen este delicioso postre de tapioca y provecho para cuando lo tengan en su mesa. Los invito, si les gusta mi contenido, a suscribirse y a seguirme aquí y en mis otras redes sociales donde me encuentran igual como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que coman muy rico, que se apapachen y nos vemos pronto para seguir conociendo México desde sus recetas. Adiós.